Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Aquí Jessica Maxfield nuevamente con la bendición de Dios de poder comunicarme con ustedes y darles estos mensajes, revelaciones del Espíritu Santo para todos ustedes en el mundo entero. A todos mis hermanos, amigos que están buscando de Dios, les agradezco estar aquí y ahora vamos a poder aprender acerca de lo que pasó al comienzo de todo. El Señor me dio esta enseñanza, esta predicación en junio 25 del 2019. Y yo estaba pensando sacar información, otra información que tengo ahí que el Señor me ha guiado a poder darles a ustedes, pero el Espíritu Santo me guió a sacar esta información, porque Él quiere que ustedes sepan qué es lo que pasó al comienzo, cómo empezó todo, por qué necesitamos la salvación. Entonces, voy a tratar de hacerlo en un estudio porque está un poquito largo, pero vamos a ver qué pasa, ¿ok? Que el Espíritu Santo nos dirija. Voy a hacer una pequeña oración. Padre Celestial que estás en los altísimos cielos, gracias por tu amor, misericordia y bondad. Padre Santo, tú deseas que yo saque esta información para mis hermanos y hermanas en el mundo entero, para que ellos tengan bien en claro cuál es su identidad delante tuyo. Padre Santo, gracias porque eres misericordioso y bondadoso y tú revelas todo a tus hijos, Padre Santo. Tú no mueves nada, no haces nada sin revelárselo a tus siervos. Gracias, Padre, por tus bendiciones y te pido que los guíes a mis hermanos, que los cuides, los protejas, los fortalezcas, Señor. Gracias y esta oración te la hago llegar en el nombre poderoso de mi Rey Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La salvación. La definición de salvación significa solución de un problema grave o liberación de un peligro, de una amenaza, de una situación difícil. ¿Ok? Sí, realmente nos encontramos en una situación difícil. Y ustedes tienen que ver qué tan importante es de que puedan ver la importancia de saber por qué necesitan salvación. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere aclarar. ¿Por qué? ¿Qué pasó al comienzo? ¿Ok? Entonces vamos. Para poder llegar a esta solución a nuestro problema grave, primero vamos a ver cómo empezó todo. El Espíritu Santo me dio esta prédica. Yo les voy a pedir, por favor, que les voy a dar los textos bíblicos porque no voy a poder leerlos, pero les voy a dar en cada parte en que el Espíritu Santo me ha guiado, les voy a dar los textos bíblicos, que todo está basado en la Biblia. ¿Ok? Y hay cosas que el Espíritu Santo me ha revelado, para que ustedes tengan una idea de cómo se desenvolvió todo al comienzo. ¿Ok? Entonces, ok. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él los hizo para su nueva creación. Sí, Él deseaba que esta nueva creación hecha a su imagen y semejanza disfrutara de las maravillas que Él disfrutaba en los cielos. Los equipó con todo lo que necesitarían para expandir este hermoso paraíso llamado el Jardín de Edén. Esto está en el capítulo 1 de Génesis, ¿no? El Padre les mostró que así como Él creó este hermoso lugar para ellos, Él también les daba toda la autoridad para llenarlo y expandirlo y el poder para dominar los animales que Dios había puesto para embellecer este hermoso lugar. Eso está en Génesis capítulo 3. Ahora, los animales fueron creados para embellecer el panorama y para distraer al hombre a quien él cuidaría, aprendería y pondría nombre. Ese fue el trabajo del hombre, de ponerle nombre a todos los animales. Y él era el gobernante, se le dio el dominio de toda la tierra al hombre, a Adán y a Eva. Sí, Dios les entregó la tierra al hombre y a la mujer. Al principio el mandato era cuidarlos, ponerles nombre, y estos animales serían las mascotas del hombre y sus descendientes. Todo fue creado a la perfección. Lo primero que comieron la primera pareja humana eran frutas. Sí, en el jardín habían diversos árboles frutales y el primer hombre y la primera mujer se alimentaban de ellos. Dios caminaba con ellos todas las mañanas y les decía cuánto los amaba y deseaba que llenaran la tierra y la sojuzgaran. Los estaba preparando para crear otros paraísos perfectos que sus descendientes iban a sojuzgar. Ese era el propósito de nuestro Padre desde el comienzo, ¿no?
El Padre los creó a su imagen y semejanza y los equipó de todo don perfecto, toda bendición, favor, gloria y gracia. Les daba tiempo personal y ellos se sentían seguros y amados. Los estaba preparando a sus hijos. Ahora, mientras esto ocurría, se desenvolvía otro capítulo en el personaje de un querubín llamado Jalel. Jalel es en el hebreo Lucifer. Ese es el nombre del ángel que se convirtió pues en Satanás, el diablo después, ¿no? Jalel, recuérdense que los ángeles siempre terminan en él. Gabriel, Miguel, Rafael, en él. ¿Por qué? Porque él significa Dios, de Elohim, ¿no? Entonces es algo que es una revelación del Espíritu Santo y está todo en la Biblia, ¿no? Y está en la traducción de hebreo. Cosas que ahora van a aprender y se les van a caer las vendas a los ojos en muchos aspectos, que antes estaban cubiertos, pero el velo está que se abre y el Señor está mostrando cada vez más las cosas del Espíritu, porque estamos en una etapa donde Él va a revelar muchas cosas ahora, porque va a empoderar a sus hijos acá en la tierra para caminar con el poder de Dios, ¿ok? Ahora, si ustedes aprenden y captan, escuchen, presten atención y capten el sentido. Alright, este querubín era hermoso de gran manera y él caminaba en el fuego santo del Padre. El querubín servía como protector de este jardín de Edén. Él protegía los alrededores y se encargaba que el clima y temperatura sean perfectos. Eso se encuentra en el libro de Ezequiel capítulo 28 del 12 al 15. Cuando Jalel vio cómo el Padre creaba la tierra, el jardín de Edén con tanto amor, él no se imaginaba que dentro de él estaba naciendo un deseo, un sentimiento nuevo que lo hacía sentirse grande y poderoso, que se sentía más grande que su creador. Al él darse cuenta lo hermoso y bello que era, ¿no? Porque él se miraba en el espejo era como un cristal de zafiro, pero transparente, ¿ok? Ahora, al principio, Jalel solo obedecía las instrucciones, pero cuando vio que Dios creó a los humanos a su imagen y semejanza, sí, a la imagen y semejanza de Dios fuimos creados todos nosotros. Que el Padre había hecho, que Dios había hecho, él se molestó, ya que él hubiera querido ser creado a la imagen de Dios. Y en vez de comunicar sus sentimientos, no hubo comunicación, él se guardó todos estos sentimientos. Por eso es malo guardarse las cosas, porque se pueden convertir en cosas, nacen, ¿no? Cosas peores, un pecado grave. Por eso es muy importante expresar y sacar, porque a veces son cosas que no te van a ayudar. Aquí vamos a ver esto. Entonces, ya que él hubiera querido ser creado a la imagen de Dios y en vez de comunicar sus sentimientos, sus conflictos internos, empezó a guardar resentimiento, y cada vez que se miraba en el reflejo de las piedras de fuego de zafiro azules transparentes, él podía ver su reflejo. Él empezó a ver que era hermoso de gran manera, era magnífico. Él llevaba en su cuerpo instrumentos de música, piedras preciosas y tenía una apariencia fuerte, pero no estaba hecho a la imagen de Dios. Él empezó a decirse a sí mismo, yo tengo presencia, soy grande y fuerte, ¿por qué yo no gobierno aquí en este planeta? Y hago de estos seres humanos mis mascotas. Eso es lo que pensó Jalel. Que ellos me sirvan y yo reino aquí, ellos me van a tener que adorar. Y así fue creciendo sus celos y envidia y empezó a maquinar cómo quedarse con todo lo que Dios estaba planeando para nosotros, para los humanos, sus hijos, creados a su imagen y semejanza. Ahora, en el cielo hay leyes que son protocolos celestiales que hay que seguir. Y Jalel lo sabía al pie de la letra, porque él ya había vivido muchos años antes de la creación de la tierra, ¿no? Y mientras él maquinaba, el Padre tenía ya asegurado el futuro de sus hijos. ¿Cómo? Ahora vamos a aprender que a Dios nada se le escapa. Primero, Dios sabía que tenía que enseñarles a su nueva creación que Él era Dios y que habían cosas que solo Dios podría tener y que habían límites que ellos no podían cruzar porque se parecían tanto a Dios que ellos podrían haber, ¿no? Dicho, bueno, somos como Dios, vamos a tomar, hacer cosas que tal vez Dios no les iba a permitir. Por eso, esto pasó, mira. Así que para que ellos vieran que había una diferencia, ya que se parecían a Dios tanto, que Dios tuvo que poner un perímetro entre ellos y Dios, ¿no? Y aquí en la tierra, en el medio de la tierra, era para ellos un árbol que Dios le llamó el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, y que no deberían comer
porque le pertenecía a él. Imagínate, Dios les dio todo el planeta Tierra, todo, absolutamente todo, todo el jardín de Edén, todos los árboles, todo lo maravilloso que había ahí. Y solo les dijo, de este árbol no van a comer porque es mío. ¿Entiendes? Es como tú como padre y madre tienes tu cuarto, ¿no? Y ahí compartes con tu pareja y todas las cosas que están ahí, documentos, cosas importantes, son tuyas. Y le dije a tus hijos, por favor, no me agarren absolutamente nada de eso porque es mío. No tienes que darles ninguna explicación a tus hijos. Simplemente ellos tienen que respetar y obedecer las reglas de tu casa. Entonces eso es lo que Dios estaba haciendo, no porque les estaba escondiendo algo que era malo para ellos. No, porque en esos documentos importantes están documentos que tal vez sean herencias para ellos mismos, pero y tú los cuidabas hasta que ellos crezcan, ¿no? Y maduren, cosas más importantes, más información que todavía ellos no tienen que saber. Entonces uno como padre sabe, y Dios también, imagínate, Dios todopoderoso. Entonces él le puso ese límite al hombre y a la mujer. El padre ya sospechaba y sentía lo que Jaleel estaba sintiendo. Lo que Jaleel no sabía es que el Todopoderoso sabe todo y tiene planes de la A hasta la Z. Y él sintió lo que su querubín estaba sintiendo. Y esta no era la primera vez, ya que Jael estaba influenciando desde antes de la creación de la tierra a sus compañeros, sí, a los ángeles, porque quería también que ellos lo sigan y que ellos lo adoren. Dios ya había decidido crear a la humanidad y así lo hizo y preparó todo para que si Jaleel seguía con sus malas intenciones o sus planes diabólicos de levantarse en contra de su creador, ya todo estaba preparado para la salvación de la humanidad. Desde antes que se cree la tierra, que la creación de la tierra ya estaba preparado todo para la salvación de la humanidad. Desde antes. Esto es maravilloso, esta revelación. Ay, gracias Espíritu Santo, te amo. Uf, siento el Espíritu Santo fuerte. Ay, y si esta humanidad decidiera comer del árbol de lo bueno y lo malo, ellos podían escoger qué decisión tomar, ya que fueron creados con libre albedrío. Dios preparó un plan donde ellos volverían a Él, reconociendo su soberanía, amor y cuidados, pero respetando los perímetros y leyes para mantener el orden en su hermoso jardín. La situación de la humanidad es muy diferente a la situación de Jaleel. Les explico. Jaleel vivía ya muchísimo tiempo trabajando como querubín en los cielos, y cuando se le dio el trabajo en la tierra, pues él ya había disfrutado y aprendido del protocolo celestial. Él sabía las leyes que se tenían que seguir y a pesar de todo no resistió esos sentimientos de orgullo y altivez, más bien los alimentó. Él vio como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan unánimemente creando universos, y mientras él buscaba la forma de cómo robar la tierra. Así que cuando se le dio el trabajo de cuidarla, no perdió el tiempo. Imagínense cuánto amaba Dios a la humanidad, que encargó a su querubín más hermoso para cuidarla. Cuánto el Padre amaba a sus hijos, cuánto el Padre amaba a sus hijos recién nacidos, como decirnos. Nosotros éramos sus bebés, su creación, los bebés de nuestro Padre Celestial, de Jehová de los ejércitos, ¿no? Aquí vamos a ver cómo empieza Satanás a convertirse en lo que está escrito en Juan capítulo 10, versículo 10. A robar, a matar y a destruir. Jaleel sabía que no podía influenciar al hombre, ya que él estaba ocupado poniéndole nombre a los animales, y él tenía una relación muy estrecha con el Padre, con Dios. Pero la mujer caminaba y admiraba la belleza del paraíso donde se le había puesto. Ella disfrutaba, solo todo el día se la pasaba caminando, disfrutando y todo. Y en una de esas caminatas ella pasaba cerca al árbol del cual Dios había dicho, no comerán de él o morirán. Ella iba a comer de otro árbol que estaba allí cerca, que era el árbol de la vida, y a ella le encantaba. Lo que voy a seguir explicándoles está basado en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Cuando Jaleel vio que Eva estaba allí cerca, vio su oportunidad y le dijo, ¿es verdad que Dios no les permite comer de ningún árbol que hay en el jardín? Mira cómo lo transgiversó todo. Ella le respondió, sí podemos comer de los frutos de cualquier árbol, menos del que está en el medio del jardín. Dios nos dijo que si comíamos o tocamos del fruto de ese árbol, moriríamos.
sea, tenían que respetar. Y Jalel dijo, mentira. O sea, que su padre era un mentiroso. Eso es lo que dijo Jalel. No, es mentira. Silbando. Hissing. La palabra hissing significa, ¿cómo? Estaba investigando yo. Significa the feeling of, en inglés, disculpen. Significa desprecio. Como cuando estás, miras a alguien con desprecio, así como que como la miró a la mujer con desprecio, como decir, tú no sirves nada, no sabes nada. Como decir, no, ahora vas a saber. Como que algo importante que Dios le estaba escondiendo, ¿no? Entonces, él hizo ese hissing, silbó, ¿no? Zzz, como una serpiente, pero él no era una serpiente en realidad. Ahora van a ver. Que en inglés significa desprecio y desaprobación, como alguien que te dice, como si no, no, que estás haciendo mal, una desaprobación. Porque al comer de ese árbol serán como Dios, sabiendo lo bueno y lo malo. Y esto dijo él porque él ya había comido del árbol primero. Jalel, Satanás el diablo, Lucifer, comió primero del árbol de lo bueno y lo malo. Del conocimiento de lo bueno y lo malo. ¿Ok? Para que sepan. Esa es una revelación del Espíritu Santo. ¡Qué decepción tan grande! Eva conocía a Jalel, lo veía todos los días allí cuidando el jardín y por eso ella no se asustó cuando lo vio. Por eso la Biblia le dice, uy, se asustó, vio un animal que estaba hablando. No, porque no era un animal. El hissing, snake, que le llaman hissing, lo confunden con que era un snake. No, hissing es silbando, el silbido que hace una serpiente, como decir un reproche y eso, y lo han mal traducido, pero en realidad era la mentira, el engaño, el desprecio, ¿no? Pero ella en realidad ya lo había visto, sabía que el querubín estaba ahí andando y él cuidaba ahí y ella lo veía porque ellos tenían todos sus ojos abiertos espiritualmente. Entonces, veía todos los días allí a Jalel, ella cuidando el jardín, y le creyó, tentada, seducida a comer del árbol. Jalel le trató de hacer sentir que le faltaba ser como Dios, como que Dios les estaba ocultando algo bueno a Eva y a Adán. Eso está en Génesis capítulo 1, 26 y 27. Cuando Jalel sabía perfectamente que ellos eran como Dios. Fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero él sabía que si ellos desobedecían, tenían que sufrir las consecuencias y perder el dominio de todo. Porque Dios es un Dios que cumple su palabra. Lo que Jalel no sabía era que morirían lentamente. Él pensó que ya la mujer moría y ¡boom! Se quedaba muerta ahí en ese momento, ¿no? Comiendo el árbol ella y el hombre. Y dijo, ya. Pero no sabía que iban a morir, pero lentamente. Muchas cosas que el Padre no lo revela a nadie. Él dice las cosas, pero Él no se las revela completamente cómo van a pasar las cosas a nadie. Ni a nosotros ahora, los que somos profetas, los que recibimos revelación, los que recibimos palabra de Dios, los que somos seers, los que somos, ¿no? Que estamos viendo, los videntes que estamos viendo. Entonces, Él no nos revela todo completamente tampoco, porque sabe que el enemigo está ahí queriendo manipular las cosas. Pero a su debido momento nos revela todo. Como ahora está revelando las cosas. ¿Por qué? Porque ya se viene y nuestro Señor Jesucristo está cerca. Ahora, estamos aquí. Así que después que Eva le hizo comer del árbol a Adán, ellos agarraron hojas del árbol del cual comieron. El árbol era un árbol de higos y eran hojas de higos y está en la Biblia, en Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces, apenas comieron el árbol, se les abrió los ojos. Vieron que estaban desnudos y sintieron vergüenza. ¿Y qué hicieron? Se cubrieron. ¿Con qué? Con lo primero que encontraron. Las hojas del árbol de higo que habían comido. Eran los higos. No era una manzana como muchos piensan. Era un árbol de higos. ¿Qué? Eso es una revelación del Espíritu Santo. Se dieron cuenta que estaban desnudos y les dio vergüenza. Cuando Dios vino la mañana siguiente, ese es el primer sentimiento, el primer espíritu que entra en un ser humano, la vergüenza. Cuando Dios vino la mañana siguiente a pasear en el lugar donde ellos ansiosamente lo esperaban, todos los días Dios no los encontró. Así que Dios supo lo que había pasado. Inmediatamente ya supo lo que había pasado. Y lo maravilloso de todo es que Él es un Dios justo. Él dejó que el hombre viviera y que el hombre tuviera descendientes para después redimirlo por medio de su Hijo.
¿no? Es nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, ya que la humanidad fue tentada. Eva fue tentada, pero Jalel no. Lucifer no fue tentado. Satanás no. Él le nació ese sentimiento y él lo alimentó. Por eso él va a ser destruido. Por eso se creó el lago de fuego. Entonces, pero Jalel será destruido porque nadie lo tentó a él y decidió robar. Primero, como está les dije Juan 10:10, ¿no? Y el Espíritu Santo me dio ese verso, Juan 10:10. Comió del árbol y mató cuando le dijo a Eva que no moriría, porque era una mentira, pero sí moriría, y la mató porque ella terminó muriendo. Entonces, y por último, destruyó. ¿Qué destruyó? Los sueños, las metas, el propósito que Eva tenía como la matriarca de la humanidad. Eva se sentenció a muerte, no solo ella, pero también su esposo y a todos sus descendientes. Satanás vino, Juan 10:10 dice, a robar, matar y destruir, pero yo he venido a darles una vida en abundancia, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Y por qué? Porque después, pues, Él es el que nos vino a salvar. Lo más bello que ocurrió es que Dios sabía que Jalel engañó a Eva, así que les preparó una oportunidad para redimirlos. Y como hijos de Dios, creados a la imagen y semejanza de Dios, tienen la oportunidad de vindicarse. Así el Padre, o sea, vindicarnos a saber que no todos somos malos y estamos echados a perder, sino que hay muchos, la mayoría de la creación tiene buen corazón y quiere realmente hacer lo correcto y decidir por lo correcto, por obedecer a Dios. Así, el Padre envía a Yeshua, Jesús, para redimir a sus hijos amados, porque el Padre no iba a permitir que sus hijos se pierdan, porque Él, Dios, amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Y por medio de Jesús, Yeshua, la humanidad se reconcilie con Jehová, Yahweh, su Padre, Dios y Creador por siempre. Al final, cuando Yeshua gane la guerra final y deje todo en orden después del milenio, Él entregará todo a su Padre como al principio. Y mejor aún, lean 1 Corintios capítulo 15, versículo 24, ¿ok? Que nosotros caminaremos como hijos amados en los cielos de donde vinimos al comienzo. Esa es otra revelación que van a aprender. Sí, cuando Dios sopló el aliento de vida en el hombre, Él sopló el espíritu y el alma en el cuerpo de Adán. El espíritu y el alma Él lo sopló en el cuerpo que Él creó, que Dios creó del barro, ¿no? Recuérdense. Y se convirtió en un ser viviente. Así el Padre sopla en el vientre de las madres cada vez que conciben un bebé y el bebé viene a ser un ser viviente. Dios es quien envía nuestro espíritu, por eso somos espíritu, alma y cuerpo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Cuando crecemos sentimos que algo nos falta, y es que extrañamos nuestra vida celestial con nuestro Abba, con nuestro Padre celestial. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 van a leer, donde dice que la salvación es un regalo de Dios, por gracia fuimos salvados. No necesitamos hacer absolutamente nada. Y esto les quiero aclarar que antes, justamente las religiones falsas utilizaban y siguen utilizando muletillas. Dicen que tienes que hacer esto, tienes que cumplir esto, tienes que hacer esto, una lista de cosas que tienes que hacer para ser salvo. Pero eso es una falsedad, una mentira y un engaño del diablo. Simplemente ustedes tienen que aceptar a Cristo como su Rey y Salvador e inmediatamente son salvos. Es por gracia. Ya está, eres salvo. Lo aceptas porque nuestra boca tiene poder. Cuando tú aceptas algo en la atmósfera celestial, se mueve tu espíritu, ¡bum!, va al cielo y se sienta a la diestra con nuestro Señor Jesucristo junto al Padre. Y empieza a trabajar para que tu alma y no tu mente se transformen y podamos acarrear a nuestro cuerpo como un esclavo a cumplir la voluntad del Padre. Eso es lo que decía Pablo. Yo acá acarreo mi cuerpo como un esclavo porque lo que quiero hacer no lo hago, ¿no? Porque él siempre estaba en una lucha constante. Imagínense Pablo. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y al recibir al Espíritu Santo, Dios abre las puertas espirituales y empezamos a recordar
quiénes somos en realidad. Por eso, la primera clave, aceptar a Cristo como nuestro Salvador, es gratis, no te necesitas hacer nada, simplemente con tu boca hablas y dices, yo recibo a Cristo en mi corazón en este momento. Señor, te recibo, yo creo en ti. Y ¡boom! Es automática la salvación. Y de ahí viene el Espíritu Santo. A veces es automática el bautizo del Espíritu Santo, a veces lo pides, simplemente le dices, Padre Santo, yo recibo el Espíritu Santo en esta hora, el bautismo del Espíritu Santo. Yo lo recibo. Y esperas ahí con reverencia y le pides a Dios, yo lo recibo, el Espíritu Santo empieza, y una manifestación del Espíritu Santo es hablar en lenguas, y empiezas a hablar en lenguas, y el Señor ya empieza a llevarte en el camino de la guianza del Espíritu Santo, que está en Romanos capítulo 8, versículo 14, que a todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y al recibir el Espíritu Santo, Dios abre las puertas espirituales y empezamos a recordar quiénes somos, hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Por eso el enemigo nos odia tanto. Él quisiera que nosotros siempre pensemos que somos lo peor, que no servimos para nada, porque eso es lo que él le gusta meternos a la cabeza. Es como las personas que tienen problemas de autoestima, que están poniendo a los demás bajos, los están insultando, los están diciendo que tú no sirves para nada, que esto y el otro. ¿Por qué? Porque ellos tienen problemas de autoestima. Ellos se sienten menos y quieren poner a todos menos. Y eso es lo que hace Satanás, porque él se siente menos. Por más que era el ángel más hermoso, se sentía menos porque él quería haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero Dios es Dios. Él decide a quién va a crear y para qué va a crear, para qué va a hacer. En el cuerpo de Dios hay unos que son manos, otros que son pies, otros que son otras partes del cuerpo. O sea, Dios nos utiliza todo y lo hace de una manera perfecta. En un cuerpo tú no vas a decir que no necesito mi dedo, o que no necesito mi pierna, o que no necesito mi brazo. No puedes decir eso. O que no necesito mi columna. No, todo es importante. El cuerpo de Dios es importante. El cuerpo de Cristo es importante. Todos somos importantes, todos tenemos una función. Somos hijos de Dios y tenemos una función que el Padre nos da. ¿Entienden? Por eso es muy importante que acepten a Cristo, que reciban el Espíritu Santo y que sepan esto. El Espíritu Santo quería que ustedes sepan cómo empezó todo. Ahora que ya lo saben, ya saben que como hijos de Dios hemos sido atacados desde el comienzo de la creación de la envidia de Jalel. La envidia de Jalel contra nosotros y con todos sus demonios, con todos estos espíritus sin cuerpo que están ahí, lurking. Y yo les voy a contar una experiencia. Eso me pasó hace 3 días porque he estado estudiando, analizando, he estado atendiendo a mi familia, muchas cosas que han pasado. El clima acá en California está cambiando, ahora estamos ya en 90 grados Fahrenheit, ya el calor empezó. Entonces, y estamos encerrados, imagínense. Pero bueno, yo le dije a mi hijo de 23 años que venga a mi cuarto aquí mientras yo estaba en la sala, porque yo quería estar en la sala mirando un programa de un hermano que yo escucho que se llama Kevin Sadai, que si hablan inglés les recomiendo que lo miren. Entonces yo estaba estudiando, aprendiendo, porque estoy en la escuela también online estudiando. Entonces estaba ahí sentada y le dije a mi hijo que venga acá y él estaba en su teléfono, no sé qué estaría haciendo en su teléfono, ahí sentado en mi cama. Entonces, después de 1 hora que acabó mi programa, yo le dije, hijo, ya puedes ir a la sala, yo voy a venir porque tengo que orar, estudiar, hacer tantas cosas. Entonces, me acosté, porque ya eran las 10 de la noche, me acosté ya para dormir, preparándome, y en eso una voz me dice, Dios no existe. Así me dijo como burlón, Dios no existe. Y yo le dije, vete, Satanás, yo te ato y te aviento al abismo, espíritu inmundo, en el nombre poderoso de Jesús. Así que tú eres el que le has estado hablando, tu demonio, le has estado hablando a mi hijo y metiéndole ideas a la cabeza, porque mi hijo estaba justo acostado ahí, sentado ahí, donde yo me acosté, en el lado de mi cama. Entonces los espíritus vienen y te hablan de noche. Por eso en la noche antes de dormir ustedes tienen que decir, me cubro con la sangre de mi Señor Jesucristo. El único que puede hablarme a mí es el Espíritu de Dios. Los únicos que están permitidos a estar en mi casa son los ángeles del Todopoderoso. Cualquier espíritu inmundo contrario al Espíritu Santo, fuera de mi casa en el nombre poderoso de Jesús. Ustedes tienen que votarlos, tienen que ustedes plantarse en su autoridad como hijos de Dios. Entonces el espíritu ¡boom!
Salió corriendo, dijo, uy, yo creo que son medio ciegos, o son el que no se dio cuenta que no era mi hijo, sino que era yo, o será que huelen solamente, no ven bien, yo no creo que vean bien, ellos huelen. Entonces yo huelo, pues mi hijo, yo soy su madre, ¿no? Y yo estaba ahí y me dijo así, y yo lo descubrí y ¡bum! Salió corriendo. Y yo dije, por eso mi hijo había estado de ateo, pues. Entonces yo digo, ay, Señor, eres maravilloso, me hace ver, escuchar las cosas, me abren el sentido espiritual para que yo sepa lo que está pasando en mi hogar. Y yo me puse a guerrear esa madrugada, a orar por mi hijo, por su salvación, por su liberación, para que todas las puertas que hay abierto se cierren y que no escuche estos evil spirits, estos espíritus demoníacos, y que solo escuche la palabra de Dios. Y así, es una lucha constante la que tenemos. No es fácil. Entonces yo les pido que sigan adelante, que se alegren. Aleluya, gloria a Dios. Somos hijos de Dios, creados a la imagen y semejanza de Dios. Y nosotros ya, al aceptar a Cristo, al recibir el Espíritu Santo, ya otra vez volvemos a ser hijos de Dios en el Espíritu. Y tenemos que llamar por eso del cielo, que se cumple acá en la tierra, la voluntad del Padre, ¿no? Que traer del reino de los cielos aquí a la tierra, porque no tenemos que esperar ir al cielo para vivir como en el cielo. Lo hacemos aquí en la tierra porque tenemos el poder y la autoridad. Y eso es lo que Satanás quiere, cegar a todos nosotros, a todas las personas, quiere cegarlas, a que se sientan menos, a que estén deprimidos hasta que suiciden, a que estén en violencia, maten a otros. Toda la violencia, todo está causado por el enemigo, Jalel. El envidioso, que toda la vida nos envidió, nos causó todo este mal, pero el Señor nos redimió. Ahora estamos en reconciliación con Él y nos indica por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que aferrarnos a la rueda de Jehová. Nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Y todo esto que está pasando, más bien es para que nosotros nos preparemos en nuestros hogares, para que nosotros nos fortalezcamos, para que hagamos de nuestro hogar, porque justamente escuché de un profeta de Dios donde dijo que estamos en los tiempos de Noé, en los días de Noé, como en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Porque el Señor me dijo a mí, hace 3 meses atrás, me dijo, en enero, cuando empezó este año, en diciembre, perdón, antes que empiece el año, yo le pregunté, Señor, ¿qué tipo de era va a ser 2020? Y Él me dijo, it's gonna be a wicked era. Wicked era, me dijo. Wicked en inglés, en español significa malvada. Una era malvada. ¿Para quién? Para el mundo. Pero para nosotros, para los hijos de Dios, somos como Noé. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? El mundo estaba pero horrible. Era malvado. Era depravado, inmoral, de lo peor, de lo peor. Pero Noé, con su familia, en su hogar, él se separó. Él hasta vivió lejos de la ciudad y empezó a hacer el arca. Tenemos que hacer un arca en cada hogar. ¿Un arca de qué? Un altar de adoración al Señor. Estudiar la palabra de Dios. Tenemos que inculcar a nuestros hijos todos los que son los preceptos, toda la doctrina, todos los mandamientos de Dios y obedecerlo. No solo enseñárselo, sino demostrárselo con nuestras acciones, con nuestro ejemplo, demostrarle a nuestros hijos que sí funciona el hacer la voluntad de Dios. Y enseñarles, inculcarles las cosas puras y santas que están escritas en la Biblia, que es la palabra de Dios, para que ellos vivan una vida santa, pura, santificada delante de Dios, amando al Todopoderoso y teniendo una relación con el Espíritu Santo, que es Dios, que es lo más importante, tener una relación con Dios, no tener religión, sino una relación con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos va a hablar y nos va a dirigir en las cosas que tenemos que hacer cada día, en cada cosa que queramos hacer, en cada cosa pequeña que queramos hacer, Él nos va a dirigir. Él está para dirigirnos. El Espíritu Santo es nuestro ayudante, es nuestro consolador, es nuestro maestro, es nuestro abogado, es todo. Recuérdense, no estamos solos, no se sientan solos. Los que están solos en su casa, que no tienen familias, no se sientan solos, tienen al Espíritu Santo, hablen con el Espíritu Santo, Él les va a responder de una manera maravillosa, sobrenatural. Entonces ustedes tienen que hacer su arca en cada hogar. Cada uno de ustedes está llamado a hacer su arca en cada hogar, hacer de su hogar su arca, que es el que va a flotar en toda esta maldad que está por venir, más y más peor se va a hacer, porque las cosas van a cambiar, económicamente las cosas van a cambiar para bien, para toda la humanidad. Va a haber mucha prosperidad económica y en todo aspecto, pero así como va a aumentar la prosperidad económica, va a aumentar la maldad.
Entonces, y van a empezar a moverse todo lo que está en las profecías de la Biblia. Se van a empezar a cumplir. Y nosotros no podemos mezclarnos con este mundo. Nosotros tenemos que tener nuestra arca, nuestro altar, y nosotros tenemos que aferrarnos a lo que la palabra de Dios dice y obedecer lo que el Espíritu Santo nos dice. Por eso Él nos va a proveer. Vamos a tener nosotros protección, provisión, preservación, la presencia de Dios con nosotros. Va a haber un gran movimiento del Espíritu de Dios aquí en la tierra pronto. Y quiero que ustedes se preparen. El Señor quiere que ustedes se preparen. El Espíritu Santo quiere que ustedes se preparen. Que preparen su arca, que preparen su corazón, que preparen su espíritu, su alma y su mente. Que esté una con Cristo. Entonces prepárense, hermanos. El Señor va a seguir revelando cosas maravillosas para ustedes. Dios nos ama a todos, por eso nos revela por boca de sus profetas, de sus siervos, las cosas maravillosas que tiene para nosotros. Oren por sus países. Si ustedes están en diferentes países, yo estoy en Estados Unidos, yo estoy orando por el presidente, que se haga la voluntad de Dios. Si Él es la voluntad de Dios, va a ser la voluntad de Dios, porque Él, algo que tal vez no sé si ustedes saben, el presidente de los Estados Unidos, sus bisabuelas, Peggy y Christine Smith, ellas fueron las que estuvieron en el revival de Hebrides Island, de las islas de Hebrides en Europa. Ellas fueron unas guerreras de la oración, intercesoras. Y mira, su sobrino bisnieto, Donald Trump, ellas oraron para que uno de su descendencia salga a luchar por Dios, a hacer la voluntad de Dios, y llegó a ser el sobrino bisnieto de ellas, Donald Trump. Y Donald Trump tiene la Biblia de esas tías abuelas, de bisabuelas, ¿no? Great aunt, bisabuelas de él. Tiene esa Biblia. Y hay una profecía que habla que Donald Trump, más o menos en su segunda, porque él va a volver a ser presidente, pero la mitad de su periodo de presidente, él se va a hacer un hombre de oración, pero de oración, así como sus bisabuelas. Y nosotros creemos en la palabra de Dios, creemos lo que el Espíritu Santo nos dice. Y hay que orar por eso, por nuestros presidentes, por los que son líderes en nuestros países. ¿Por qué? Para que se haga la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es prosperarnos, cuidarnos, darnos provisión, protección, ayuda. Entonces, si ustedes no oran, como hay muchas religiones que no les importa, solo yo, solo mi esfera aquí nomás y ya. No, nosotros somos los que movemos todo lo que pasa en el mundo entero, las oraciones de los hijos de Dios. Somos los que nos levantamos, los que intercedemos. Es importante que intercedan por su familia, está bien, pero tienen que interceder por su nación, por su barrio, por su comunidad, por el estado, como en Perú, ¿qué sería? Las provincias, por su provincia, donde ustedes viven en esa provincia, van a orar por esa provincia, por los alcaldes, por todos los que son los líderes, para que sean personas justas, para que el Espíritu Santo los llene, para que sean guiados por Dios, no por el diablo, sino están llenos de inmoralidad, de mentira, de alcoholismo, de adicción, de abuso, de violaciones, de matanzas. ¿Eso por qué? Porque el diablo es el que está dominando este lugar. Pero si ustedes se levantan a orar y a interceder por su nación, por su provincia, por su pueblo, por su comunidad, por su vecindad, pues el Espíritu de Dios va a estar ahí. Y mientras ustedes como hijos de Dios, aunque sea uno, que estén ahí luchando, no se puede acercar ningún espíritu inicuo. No pueden, salen corriendo porque saben que tú los atas y los avientas al abismo y tienen miedo. Saben que estás lleno del Espíritu de Dios, estás caminando en el fuego santo, estás cubierto de la sangre de Cristo, estás cubriendo todo tu territorio. Entonces ustedes tienen que empezar a agarrar territorio, a luchar, a orar, a confiar en Dios. Él les va a dar las ideas, la fuerza, cómo hacerlos, los va a entrenar. Busquen de Dios ahora, aprovechen, porque ya se va a salir en estos días, ya faltan solo un mes tal vez más para que salgamos de todo esto completamente. Entonces aprovechen, empiecen a ayudar, a ayunar, a orar, a buscar de Dios, a hacerle preguntas, agarren un cuaderno y escriban lo que Dios les habla, lo que les dice, los sueños que les da, las visiones que les da. Escríbanlo, porque Él es un Dios que te lleva, el Espíritu Santo te lleva toda la verdad, toda la realidad de ahora y a las cosas que han de venir. Él te habla cosas que van a ser para el futuro. ¿Entienden? Es muy importante que se preparen y que tengan fe, porque nuestro Padre Celestial es un Dios de generaciones. Va a bendecir tus generaciones por toda la eternidad.
si le buscas, si le obedeces. El secreto está en la obediencia. El ser obedientes. Porque ¿de qué te sirve que tengas hijos que te digan, sí, mami, voy a hacer esto, y no lo hacen? ¿Cómo te sientes? No ves que ese hijo te ame, ¿no? Porque si te ama, te obedece. De que sí, voy a hacer esto, le dices, hijito, vas a hacer esto, y no lo hace. Yo en mis dos hijos mayores siempre tenía eso. Uno me decía, sí, yo lo voy a hacer, el que está acá, y nunca lo hacía. Y el otro me decía, no, yo no lo voy a hacer, y lo hacía. ¿Quién te ama? De verdad. El que te obedece. Dios, ¿cómo sabe que lo amamos? Porque lo obedecemos en todo lo que nos pide que hagamos. Por eso, la obediencia multiplica tus bendiciones. La obediencia protege. Y lo contrario, si haces lo contrario. ¿Ok? Ok, hermanos bellos, los dejo. Y ha sido maravilloso este estudio. Y que el Espíritu Santo me siga guiando y los guíe a ustedes a seguir aprendiendo, a seguir buscando de Él y a llenarse de Él. Les mando bendiciones, que Dios los bendiga, que les provee, que los cuide en el nombre poderoso de Jesús. Amén.